Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente ya a la quinta sesión clase del curso sobre perspectivas críticas de la minería en Chile. La clase de hoy va a ser sobre institucionalidad ambiental en la minería en Chile. Contamos con primero la presentación de Telje Juric. Él es economista e investigador en áreas de recursos naturales y política minera de la Fundación Terram. Y luego tendremos la presentación de Antonio Pulgar, quien es abogado y coordinador del equipo de estudios de ONG FIMA. Ambas organizaciones son parte de la plataforma Más que Minería que está promoviendo este curso de especialización. Así que les agradecemos nuevamente a todos y todas por su participación y constancia en este curso. Luego de la presentación de cada uno de los profesores vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios para que levanten la mano si es que quieren participar y también pueden ir poniendo sus dudas o comentarios en el chat. Yo, Javiera, los voy a estar acompañando si es que tienen alguna duda respecto a la uso socioambiental o o hayan problemas técnicos durante el transcurso de la clase. Les recuerdo que la clase está siendo grabada y va a ser subida a YouTube durante los próximos días. Así que sin más, Telye, te doy el pase, agradecerte previamente por tu motivación y la instancia de estar acá impartiendo esta clase. Gracias, Javiera. Bueno, un gusto estar acá. Primera vez que estoy en la U socioambiental, así que espero que sea una bonita experiencia. Así he escuchado por lo menos de los colegas que estuvieron antes, los colegas de Más que Minería que tú mencionabas. Eh, Quiero reforzar lo que significa Más que Minería, tanto para Terran como FIMA. eh, y para todas las organizaciones que están ahí, como podemos ver en la presentación, al lado inferior derecho hay un logo que uno puede ver un sol saliendo de la montaña con el río, la naciente del río. Ese es el logo de Más que Minería. Más que Minería es una plataforma que articula a distintas organizaciones de sociedad civil que trabajan o que tienen una perspectiva crítica de la minería desde distintas aristas, desde los derechos humanos, desde el trabajo ambiental propiamente tal, eh, y también desde la discusión del modelo de desarrollo y etcétera. La plataforma está conformada por 15 organizaciones, ONGs, y a la vez también por tres personas que son expertas, que en realidad son académicas, y de hecho fueron las académicas que nos dieron las clases. O sea, tanto Bárbara como Ingrid son parte de la plataforma, pero también Mauricio Lorca eh, es parte de la plataforma. Así que somos con mucho orgullo y también con mucha responsabilidad, somos el primer espacio en un país minero de larga data, el primer espacio de articulación real, eh, que viene trabajando hace aproximadamente 3 años. Este espacio es un espacio autogestionado a la fecha, y en noviembre del año pasado sacamos el primer posicionamiento del grupo, de la plataforma, que se llama Ocho narrativas, propuestas de la sociedad civil para una discusión de la minería, que posteriormente después se los podemos compartir, en donde lo que hacemos es hacer una postura política a la discusión pública desde la ciudadanía, a propósito de cuáles son las agendas que nosotros estamos viendo como prioritarias. ¿Ya? Y ahí se describen 8 temas tienen un orden de prelación, evidentemente, desde el tema del agua, la transparencia, los derechos humanos, el tema de la contaminación, el tema del modelo de desarrollo, la crisis ecológica, etcétera. Todos estos temas que son de importancia para las organizaciones que somos parte de la plataforma están plasmados ahí en ese documento, un documento breve. Cada uno de estos temas tiene un contexto crítico y tiene, lo más interesante, que tiene propuestas de política. De hecho, eso es la plataforma Más que Minería. Nosotros estamos en la discusión de entender que tiene una historia y también tiene una vocación productiva minera, y es complejo de repente tener narrativas de no a la minería en algunos sitios.
pero entendemos que hay otros sitios que sí debe existir esa narrativa porque presentan ciertos valores patrimoniales, sociales y ecológicos que sin duda hay que conservar y hay que proteger. Entonces, dentro de esos dos marcos se genera esta discusión de más que minería, y los dejo invitados que puedan visitar y leer el documento. Entonces, con esa misma perspectiva, me tomo un poco más de tiempo porque soy una de las organizaciones que coordina, que hace secretaría técnica del grupo, entonces tengo la responsabilidad de explicar lo que es. Eh, Dentro de esas líneas está una línea de educación que nosotros venimos trabajando también, más allá de la incidencia política, y esa línea de educación esperamos en algún momento generar una propuesta académica formal, que se transforme en algún diplomado de sensibilización o un diplomado derechamente academizante, en donde se toque esta perspectiva. Entonces, en la idea de construir este diplomado con las distintas personas que conformamos esta plataforma, se nos dio esta posibilidad y estamos también, gran parte de las clases tiene que ver con algunos contenidos que se están esbozando en este diplomado. Eh, Eso, entonces, progresivamente, Bárbara les presentó la discusión de la ecología política minera. Ingrid, nuestra Ingrid Cacé, les presentó también todos los procesos de minerales, cómo se extraen los minerales en la minería metálica, cómo el proceso de la minería no metálica, con el litio seguramente. Eh, el lunes nuestro colega Henry Jürgens, que es una organización que tiene todos mis respetos porque surge luego del desastre que ocurrió con el tanque Las Palmas en el 2010. Probablemente Henry les contó la historia de cómo se genera este colectivo, porque es un colectivo, que toca uno de los temas, de los problemas más relevantes ambientales de la minería en Chile, que tiene que ver con los pasivos ambientales mineros, eh, que también en cierto modo configura como los impactos negativos de la operación, o uno de los principales impactos negativos de las operaciones. Entonces, por eso la idea es que luego de que entendieran los procesos mineros, pudieran ver esta problemática de los pasivos. Y con Toto, no, ya de una manera más abstracta, nosotros entramos en la discusión de la política minera, que es la clase de hoy, para posteriormente la última clase que la va a hacer Ramón Balcázar de la Fundación Tantí, tiene que ver con generar ciertas estas lógicas de activismo local, ya experiencias de activismo, experiencias de resistencia. Entonces, desde lo conceptual, desde la ecología política, desde entender los procesos mineros, desde entender la política minera que vamos a ver hoy, se pueda generar espacios de acción y de resistencia. Ese por lo menos la lógica de este curso de perspectivas críticas mineras. Y voy a partir con la clase. Ya me tomé el tiempo, pero quería que se entendiera la línea en general. Y la clase de hoy es la clase 5, que se llama Institucionalidad y Políticas Públicas Mineras, con una bajada en la institucionalidad ambiental, como bien nos decía Javiera. Eh, la, la- Ahí está, ya se va moviendo, ¿cierto? ¿Me lo confirma? Sí, Sí, bacán. le movió. Bueno, la clase va a tener dos tiempos. El primer tiempo lo presento yo, aproximadamente 40 minutos, luego le doy el pase al Toto. Antonio Bulgar de FIMA, para que vea la parte más que tiene que ver con institucionalidad regulatoria de la operación minera, con una bajada específica en la regulación ambiental. Tiene cuatro tiempos con un contexto de transición justa y de minerales estratégicos. Para hablar de política minera tenemos que entender el concepto de gobernanza de industria extractiva. Ahí les voy a mostrar un poco una definición, pero hay una discusión sobre de hecho, sobre el concepto de gobernanza. Y le voy a dar una mirada muy general, por cosas de tiempo, pero sí comprensiva del marco legal e institucional que presenta la minería en Chile. ¿Ya? Para luego darle paso a Antonio para que pueda desarrollar todo lo que tiene que ver con la regulación ambiental de las operaciones mineras, desde su proceso de, de- de evaluación y posteriormente algunas regulaciones que tienen que ver con la fiscalización, quizás. Ahí Antonio le voy a dar la palabra.
Luego de nuestra presentación, como bien decía Javiera, la idea es que generemos un espacio no corto, o sea, no es corto, una media hora para que podamos intercambiar, para que nos hagan preguntas y también nos planteen sus inquietudes. Bueno, como bien sabemos, estamos en un discurso actual de la transición justa que surge por la crisis climática global, en donde los países se están comprometiendo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y eso implica también transformar la estructura productiva global a una que ocupe menos carbón o menos combustibles fósiles en general, no solamente carbón, sino también los otros tipos de combustibles fósiles. Y eso que ha generado en esta última década, yo diría, que ahí ya la última década se expresa con mayor claridad, ha generado que se promueva ciertas industrias que son las industrias renovables y por sobre todo la electromovilidad como un sustituto para el consumo, por ejemplo, de diésel, de petróleo. Eh, y todo esto en el marco de la narrativa de la transición, que en cierto modo la denominan justa, pero ahí entramos en un discurso de qué tan justa es para los países del sur. ¿Cómo se expresa esta narrativa de transición justa para América Latina, por ejemplo? Sin duda en una mayor demanda de minerales que son vitales para poder lograr, por ejemplo, la electromovilidad. Y uno de esos minerales desde el sur, desde Sudamérica, sin duda es el litio. Y ahí la Ingrid le habló bastante de esto. Eh, para Chile, nosotros tenemos una narrativa de minerales críticos estratégicos. eh, en donde Chile se posiciona, porque nosotros tenemos, por ejemplo, cobre, litio, y sin duda somos relevantes para a ver, voy a bajar un poquito esto, ahí está. Somos relevantes para los centros industriales globales. Chile, para el año 2025, por ejemplo, es el principal productor de cobre, con cerca del 23% de la producción global. Eh, es el tercer mayor, el segundo mayor productor de molibdeno. Ustedes saben que dentro de la producción de cobre, un subproducto de la producción de concentrados de cobre es el molibdeno. Entonces, también tenemos una participación significativa. Somos el tercer mayor productor de litio. Recién el año pasado pasamos a ser el tercero. Por mucho tiempo fuimos el segundo, luego Australia. Ahora China subió al segundo lugar de la producción de litio a nivel mundial. Somos el sexto productor de plata, también tenemos una producción significativa de oro. Eh, Se plantea que dentro de los relaves mineros que hay en Chile, tenemos una de las mayores potencialidades o reservas de producción de cobalto, el famoso oro azul. Y si de hecho se recuperara ese cobalto de los relaves, podríamos llegar a ser el segundo mayor productor de cobalto del mundo después del Congo. Y ahí tenemos toda esta discusión que está en el sur sobre la explotación de tierras raras. Entonces Chile sin duda pasa a ser un actor relevante dentro de esta discusión de transición justa y de minerales de transición. Y lo que también les quiero mencionar acá es que no solo producimos un metal, que es el cobre, sino que producimos distintos tipos de metales, distintos tipos de sustancias minerales. Y eso sin duda Chile no lo ha tomado y lo vamos a ver cuando les muestre un poco la evolución de la institucionalidad minera en el país. Seguimos, por lo menos internamente, seguimos siendo un país como monoproductor de cobre, pero en realidad somos un país polimetálico. ¿Qué es lo que implica en términos generales para Chile y para América Latina ser este proveedor estratégico de minerales críticos para los centros industriales? Sin duda que somos eso, bajo la lógica de la División Internacional del Trabajo, nosotros pasamos a ser un proveedor crítico de minerales, que lo que hace es, en cierto modo, confirmar nuestro patrón primario exportador, extractivista. Probablemente Bárbara les comentó este concepto de extractivismo. ¿Por qué? ¿Por qué somos extractivistas? Porque más del 60% de la canasta exportadora del país es cobre, o sea, es minería. Y más del 50% de la canasta exportadora del país es cobre. Nosotros
El principal producto exportado por el país cobre, y si uno hace un zoom de ese cobre, lo que principalmente exportamos al mundo son concentrados de cobre. O sea, somos un país que tiene un patrón primario y que a su vez, con el tiempo, en la última década, la participación de las exportaciones de concentrado de cobre ha ido aumentando. O sea, hemos ido viviendo un proceso de reprimarización dentro de nuestra producción minera. Y eso se va a acentuar, evidentemente, con esta nueva narrativa de demanda de minerales por la transición justa. Y acá lo pongo, que es el segundo aspecto clave. Pues este nuevo escenario claramente trae una mayor presión sobre los territorios y las comunidades locales. Se acentúan los históricos desafíos de gobernanza que presenta el país. Claramente se avisora una nueva fase de extractivismo denominado verde, y sin duda hemos visto que los gobiernos progresistas de la región, sí, en algún momento se habló del consenso de los minerales o del consenso del litio. Claramente existía un consenso de explotación de minerales por los gobiernos progresistas. Y también esa tendencia se va a observar de una manera mucho más cruda con las ultraderechas que están saliendo en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia, etcétera. Un tercer punto relevante tiene que ver con esta inserción asimétrica que nosotros tenemos en las cadenas de valor de los minerales estratégicos. Claramente estamos en la primera etapa, como les mencionaba anteriormente, tenemos un patrón primario porque así nos define el mercado global. Tenemos una alta dependencia y vulnerabilidad en los mercados en general, pero por sobre todo de los mercados asiáticos. Como les decía, el principal producto exportado del país, más del 50% de las exportaciones es cobre, más del 60% de ese cobre exportado son concentrados y el 95% de esos concentrados se va para Asia. O sea, somos altamente vulnerables de Asia y por sobre todo de China. Acá sin duda hay una discusión geopolítica que hay que levantar. Eh, con esto termino el contexto. Eh, la minería tiene una característica. Acá podemos ver y acá tenemos algunos datos para que vean la importancia que tiene. O sea, generalmente las industrias extractivas generan poco valor. Como podemos ver, solamente aportan el 11,7% del PIB, eh, en donde gran parte de ese aporte lo da el cobre. son clara- Claramente o sea, si bien generan poco valor, pero sí nos generan una alta dependencia de importaciones y de inversión. Acá pueden ver que el 60,5% de las exportaciones totales del país es la minería, el 49,5% es cobre. Este modelo de industrias extractivas mineras son intensivas en capital y en naturaleza. Entonces genera muy, muy bajo empleo. Como pueden ver acá, el empleo de la minería, de la actividad extractiva minera, representa un 3,5% del empleo total del país. Y en el mejor de los escenarios, hay estimaciones de la Comisión Chilena del Cobre, que es Cochilco, estimaciones del Consejo Minero. Este 3,5%, si uno ve los encadenamientos de la minería, se puede multiplicar por 2 o por 2,5. O sea, la minería puede llegar a representar de un 7 a un 9% del empleo total del país. O sea, es una actividad extremadamente extractiva, intensiva en capital e intensiva en naturaleza. Son actividades muy rentistas, que al generar poco empleo hay una baja distribución de los beneficios que genera esta explotación en el país en general a través del empleo. Eh, ¿Qué políticas públicas mineras recientes? O sea, una de las políticas más relevantes fue la política minera 2050 que se dio en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el 2022, la cual tuvo medianamente una continuidad con todas las políticas públicas mineras que generó el gobierno del presidente Boric. Acá yo les menciono cuatro políticas y una iniciativa en un orden medianamente cronológico, con el cierre de la Fundición Ventana
de hecho, de la última fundición que tiene el país, del año 65. El resto de fundiciones, que son seis, son del siglo pasado, por decirlo en algún punto, y son de entre del año 20, el año 1920 y 1940. O sea, tenemos un parque de fundición y de refinería extremadamente antiguo, contaminante, poco eficiente y poco competitivo. ¿Ya? Y una de las fundiciones medianamente más nuevas fue cerrada, evidentemente se entiende, porque se ubicaba en una de las zonas de sacrificio más relevantes de Chile, que era Puchuncaví Quintero. Y en ese marco se genera una discusión pública y se plantea esta Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Fundición y Refinería, la famosa ENFURE. Que es lo que busca, y hasta la fecha no se ha logrado nada, lo que buscaba era generar una nueva fundición en un lugar que no tuviera esta concentración de contaminantes como Punchuncaví y Quintero. Otra de las estrategias relevantes es la Estrategia Nacional del Litio, que acá tampoco voy a entrar mucho en detalle porque probablemente Ingrid les comentó, pero la Estrategia Nacional del Litio tenía tres líneas principales. Una era generar una empresa nacional del litio, que no se logró, establecer nuevos procesos de explotación con asociaciones público-privadas, que sí se logró, con esta asociación de SQM y Codelco, no Andino, y estas asociaciones que se hicieron en el Salar de Maricunga y en Salar de Alto Andino con Enami y Codelco con Río Tinto, en estos famosos seoles, que están ahí, que están en el proceso. Muy de la mano con la Estrategia Nacional del Litio, de hecho se declara en la Estrategia Nacional del Litio, está la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, el famoso EITI. Chile formalmente ingresó a ITE en septiembre del año 2025 y a la fecha se está intentando implementar el estándar con muchos impedimentos, sin financiamiento. Lo digo de primera línea porque yo soy uno de los representantes nacionales de sociedad civil en Haití. Esta iniciativa no ha tenido una buena implementación a la fecha y esperemos que pueda avanzar y poder transparentar un poco más la industria, que es bastante opaca. Eh, Tomando una de las principales deudas, y acá tampoco voy a tomar mucho de este tema porque probablemente Henry se lo mencionó, en el año 2025 el gobierno genera una agenda de relaves. No estaba en su programa de gobierno hablar de relaves. No obstante, genera una agenda de relaves. En el año 2019, en el gobierno de Sebastián Piñera, se genera un plan nacional de relaves que no operó, quedó ahí. En cierto modo, el gobierno de Boric lo intenta tomar, lo retoma. Ya, ahí pues. Luego, una intervención de mi pequeño. Un besito. Lo retoma el gobierno de Boric, y dándole principalmente fuerza al tema de reutilizar elementos de valor de los relaves. Hay relaves que tienen alta ley, como les mencionaba, de cobre, porque en su momento, cuando se hicieron las explotaciones, no había tanta tecnología para recuperar el cobre, y por eso los relaves tienen alta ley. Y también tienen otros minerales de importancia como el cobalto. Dejo para el último, en enero del 2026 se lanza la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. Ahí Antonio participó representando a la sociedad civil en este grupo de actores clave que participó en la creación de la Estrategia Nacional. Es una estrategia que no se ha implementado, no sabemos si se va a implementar, y que claramente tiene una orientación muy extractivista. Lo que hace es definir 14 minerales críticos para Chile, en donde esos 14 minerales críticos, 9 están, o sea, entre 8 y 9 están dentro de los concentrados del cobre. Entonces, sin duda, el cobre pasa a tomar un rol protagónico en cómo recuperamos elementos de valor de la producción de cobre y los concentrados de cobre, porque gran parte de esos minerales críticos están dentro de los concentrados de cobre. Entonces, ese es el contexto chileno, en realidad, de la minería en Chile. Es una minería, como decía, intensiva en capital, que se han desarrollado distintos tipos de políticas. Somos un proveedor estratégico para los centros industriales globales, pero ¿cómo funcionamos internamente? ¿Qué marco institucional tenemos? Que es principalmente la discusión de hoy.
Eh, a nivel internacional, multilateral principalmente, se habla de la gobernanza, la famosa gobernanza de la industria extractiva. La discusión de la gobernanza viene de acá, de este marco de discusión que se llama la famosa bendición o maldición de los recursos. En algún momento un geógrafo economista, Auti, en el año 93, acuñó este concepto de maldición de recursos naturales y lo asociaba principalmente a aquellos países que tenían abundancia de recursos naturales, pero en comparación con aquellos que no las tenían, tenían menores tasas de crecimiento. Entonces, finalmente, al tener recursos naturales no aseguraba un crecimiento. Y en cierto modo la denominó como una maldición. Esa discusión se ha ido sofisticando con el tiempo desde el año 93 a la fecha, y algunos decían, no, no es tan solo que tengamos recursos naturales, sino que concentremos nuestra estructura productiva en la producción y exportación de recursos naturales. Ese es el problema. Por eso tenemos menores tasas de crecimiento que otros países. Y, por ejemplo, acá yo tomo un economista peruano, José Carlos Orihuela, que él complejiza un poco más este concepto de maldición de recursos. Dicen, no, la maldición no tiene que ver con una dimensión meramente económica y con una condición solo de crecimiento, sino que la maldición de recursos naturales tiene que ver con distintas formas de maldición. Por ejemplo, las dos primeras son meramente económicas, la famosa o conocida la enfermedad holandesa, que tiene que ver con algunos impactos macroeconómicos de tener una estructura productiva primaria, la maldición del enclave económico, que son, como les decía, las industrias extractivas son como islas, se instalan en los territorios, no generan encadenamientos productivos consistentes y por ende funcionan como una isla. Y lo que hacen es venir y extraer, despojar principalmente. Ahí está la otra discusión sobre la famosa, el crecimiento económico insostenible, o sea, porque son industrias extractivas con recursos no renovables, o sea, no podemos sostener una estructura productiva de largo plazo de esa forma. La famosa maldición de los recursos políticos, los estados rentistas, bien mismo que todos los gobiernos progresistas de izquierda finalmente tuvieron un consenso de explotación de recursos, el consenso de explotación del litio, como bien lo dice Maristela Fampa. Eh, Claramente los estados de izquierda eh, explotan sus recursos naturales, más allá de que estos recursos se ubiquen por ejemplo, en zonas de pueblos originarios o en zonas donde hay un nivel de ingreso bastante bajo. Entonces, finalmente, voy y te contamino, vulnero tus derechos para entregarte un bono. Es como, es una maldición política rentista bastante cruel. Eh, y las últimas dos maldiciones tienen que ver claramente con todas las afectaciones de justicia ambiental y con la enfermedad del conflicto. Entonces, nos podemos dar cuenta que la maldición de los recursos naturales pasa a tener una condición multidimensional, no solamente económica. Y en ese sentido, eh, algunos decimos ya, pero ¿cuál es la receta para salir de ahí? Y la receta que se ha venido conversando durante los últimos 20 años a nivel multilateral y también académico tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza de recursos naturales o bienes naturales comunes. Esa es la principal agenda, por ejemplo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, eh, de la misma CEPAL en América Latina. Entonces, ¿qué entendemos como gobernanza de recursos naturales? La gobernanza de recursos naturales claramente es el conjunto de instituciones formales. Son las leyes, los contextos fiscales, la regulación sectorial, etcétera. Son aquellas instituciones informales como la cultura minera que se genera dentro de los países, por decirlo de alguna forma, y todas aquellas decisiones políticas soberanas que toman los países. Todo esto constituye lo que podríamos llamar como gobernanza de industria extractiva. De manera mucho más explícita, por ejemplo, el gobierno hace relación a lo que entendemos como los regímenes de propiedad, por ejemplo, cómo se regla la propiedad minera, los marcos tributarios, cómo se generan políticas, por ejemplo, de ahorro o políticas de estabilización con los recursos extractivos y algunas que tienen un ordenamiento territorial o algunas dimensiones ambientales.
las primeras miradas de la discusión de gobernanza tenían dos cosas, tenía que ver con el marco institucional y con el marco fiscal. Esa es como la discusión clásica de gobernanza. Y en ese sentido, ha sido muy cuestionado este concepto. Se habla de gobernanza, gobernabilidad. De hecho, la literatura ahora, más allá de hablar de gobernanza, hablan de buena gobernanza. O sea, ¿qué es una buena gobernanza? Y la buena gobernanza no solamente tiene que ver con el marco regulatorio del sector y el marco tributario, sino con toda la condición social y ambiental que se da dentro de los procesos de extracción. Uno de los ejemplos como más claros de esta mirada tradicional de lo que se entiende como gobernanza, el Instituto de la Gobernanza de Recursos Naturales, el NRGI, tiene una carta de los recursos naturales en donde establece 12 preceptos. Si se dan cuenta acá, qué es lo que plantean estos preceptos y cómo se debería hacer un buen acuerdo o una buena gobernanza de recursos. Y tiene que ver con establecer, por ejemplo, estrategias claras de consulta y participación, una mirada clara de rendición de cuentas y transparencia, que existe información clara en cómo se asigna la propiedad minera, las licencias de exploración y explotación, cómo se da toda la discusión fiscal de la tributación, de cómo operan las empresas estatales, cuáles son los efectos locales, por ejemplo, de la misma proceso extractivo. Todo lo que tiene que ver con la gestión de ingresos, la rendición de cuentas, distribución de los ingresos, cómo se generan marcos para la volatilidad. Entendamos que los recursos naturales en general y los mineros en particular son muy volátiles. Entonces uno claramente tiene que aplicar estas políticas de estabilización, porque el precio del cobre puede subir y tú puedes generar una política social sustentada en esos ingresos que no son permanentes, y si se nos cae, ¿qué hacemos con la política social? Entonces aquí hay toda una discusión de estructura de política. Eh, y claramente acá los preceptos toman toda esta discusión si se dan cuenta que tiene que ver más con el marco institucional, reglamentario de explotación y tributario, no con la dimensión ambiental. La sociedad civil chilena y latinoamericana este concepto lo cuestionan, como digo, a lo más se puede hablar de buena gobernanza o ya se está hablando de otros tipos de narrativas como el buen gobierno, etcétera. Esto sin duda genera eh, el marco de discusión para poder pasar a ver el marco institucional chileno. Yo estoy sin ver el tiempo, Javiera, no sé cómo estoy de Vamos cuánto bien me queda. todavía. Quedan 15 minutos, así que dale nomás. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, en ese sentido, me quería detener acá un poquito más, porque hay distintas diferencias entre lo que entendemos como gobernanza, como gobernabilidad. Hay que entender que la gobernanza tiene que ver con este marco institucional, finalmente. Entonces, la gobernabilidad tiene que ver cuando este marco institucional da respuesta a las controversias o conflictos que existen entre los actores clave, por ejemplo, entre las comunidades, con las empresas o con el mismo Estado. Eso podría ser una crisis de gobernabilidad, pero la crisis de gobernanza tiene que ver con condiciones más estructurales y culturales, ¿ya? Y quería dejar en claro eso, que es la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Y como les decía, una buena gobernanza tiene que ver con establecer un buen trato al momento de recoger o de admitir una actividad extractiva. Es decir, como ya tú te quieres posicionar en este territorio, bueno, tienes que cumplir la reglamentación de consulta y participación, tienes que también cumplir con toda la normativa ambiental vigente, tener buenas prácticas más allá de las condiciones ambientales que generalmente en nuestros países son bastante laxas. Además, también tienes que aplicar políticas distributivas, o sea, que todo el beneficio que se genere de la explotación se distribuye a través del trabajo, a través de buenos impuestos o a través de algunas estructuras que permitan también a las comunidades locales tener un mayor bienestar. Eh, de hecho, pasa que en Chile, si uno ve, por ejemplo, la pobreza multidimensional, porque la pobreza de ingreso todos sabemos que se ubica principalmente en el sur de Chile, en la Araucanía principalmente, que hay otra actividad extractiva forestal.
pero cuando uno ve la pobreza multidimensional, no solamente la pobreza por ingreso, nos damos cuenta que las regiones mineras pasan a tomar un rol principal dentro de todas las regiones que presentan un mayor nivel de pobreza multidimensional. Y tiene que ver con esto, que finalmente los beneficios de la actividad extractiva, esta lógica de islas que llegan a los territorios, no se distribuye a nivel local. Entonces, esa también es una discusión de establecer buenos acuerdos. ¿Ah? Por eso es importante en la lógica y en la sintonía para poder hablar con organismos multilaterales. El concepto de buena gobernanza pasa a ser una narrativa, pero desde la sociedad civil entendemos que esto es más complejo que eso, que, que claramente hay lugares donde no solo se tiene que lograr un buen acuerdo, sino que hay lugares donde tiene que haber una exclusión de cierta actividad extractiva por el patrimonio natural que hay. ¿Ya? En las nacientes de río, porque se destruyen glaciares o porque se destruyen salares, por ejemplo, que son fuentes de vida y de agua para biodiversidad y para comunidades que están en la zona más seca del mundo, que es el desierto de Atacama. Ya, con esa diferencia entre lo que es gobernanza, gobernabilidad, buena gobernanza o buen gobierno, como le queramos llamar, les cuento un poco cómo se da el marco institucional chileno. No voy a ir tan atrás, sino que voy como del 60 en adelante con la chilenización del cobre, podemos ver que Chile ha tomado una importancia, principalmente a la actividad minera, en todos los gobiernos, inclusive hasta en la dictadura también, principalmente al cobre. O sea, bueno, ahí les voy contando. O sea, el principal hito que les quería mostrar es la chilenización del cobre que se da en los años 60 en el año 66. En el año 60, previo a esto, por ejemplo, se crea la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. En el 66 ya se empieza a hablar de chilenización del cobre. En el 71 se nacionaliza el cobre. Eh, muy vinculada a la nacionalización. En el año 76 se crea Ecodelco, con algunos de estos yacimientos que se nacionalizaron, principalmente ahí está Chuquicamata, El Teniente, Salvador, etcétera. Actualmente Codelco, bueno, después les voy a hablar un poco más de Codelco, pero tiene 7 divisiones. El Distrito Norte tiene también, que hay 4 operaciones, tiene operaciones en el centro norte, acá en el área central, y la más sureña sería el Teniente, en Rancagua. En 1980 se establece la constitución política que nos rige hasta la fecha, con un modelo bastante privatista, subsidiario, que se expresa en todas las leyes orgánicas. Una de esas leyes orgánicas es la ley la ley de concesiones mineras de 1982, en donde se establece la figura de concesión plena, que les voy a hablar un poco de eso también. En 1983 se reglamenta esta ley de concesiones con el Código de Minería, y acá se establecen las distintas formas de cómo obtener una concesión, ya sea de exploración o de explotación, eh, de manera más cercana a la fecha. El 2005 se crea el primer impuesto, que es el mal llamado royalty, que era un impuesto específico a la actividad minera que se cobraba sobre las utilidades de la actividad extractiva. En el 2011 se establece la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras, que esto es un avance, que también les voy a hablar más adelante. En el 2021 se lanza la política minera 2050, que quedó ahí, ¿no? Tampoco se ha implementado en mayor medida. Algunas cosas las tomó el gobierno de Boric, como les mencioné anteriormente. Y finalmente ya el 2023, entrando en vigencia el 2024, se establece el primer royalty minero a la actividad minera, que lo que hace es derogar el impuesto específico de la actividad minera. Eh, el Estado principalmente ha tenido, si lo queremos llamar de alguna forma, uno tiene distintas formas de explotar los recursos. Lo puede explotar el mismo Estado, lo puede explotar el Estado en asociación con privados, o el Estado puede generar un modelo concesional, o sea que todos entramos el mismo Estado dentro.
entra dentro de este juego concesional y así se establece para gran parte de la minería en el país. Toda la minería metálica es concesible, salvo algunos hidrocarburos y minería no metálica como el litio, que no es concesible. Se establece un modelo, se consolida y se establece un modelo concesional principalmente de la minería, en donde hay una empresa estatal que cumple un rol relevante, que es Codelco. Acá solamente para, de manera muy general, decirle algunas cosas, la Constitución Política del 80 en su artículo 19, numeral 24, se establece que el derecho y resguardo de la propiedad de los yacimientos, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, imprescriptible de todas las minas. O sea, el Estado, todos los chilenos somos dueños de las minas, de las sustancias minerales en Chile. No obstante, en su inciso siguiente dice que estas se pueden concesionar para exploración y explotación. O sea, si bien somos dueños de la sustancia de minería, pero el derecho de explotación se puede concesionar a un tercero. De esta concesión, como les mencionaba, queda fuera el gas, los hidrocarburos y el litio, los cuales no pueden ser concesibles y no obstante, igual la Constitución establece una figura que es la famosa contratos especiales de operación. Esta figura se ocupa para el litio, de hecho, los famosos SEOL vienen de acá, los contratos especiales de operación litífera. Pero antes de los Seol, que la primera experiencia de Seol la tuvimos con Codel, con Maricunga y ahora con estos nuevos Seoles que se están entregando, existieron los SEOP, los contratos especiales de operación petrolera que se dieron en Magallanes, por ejemplo, para hacer fracking. ENAP tuvo algunos SEOP para poder hacer exploraciones de gas no convencional de fracking. O sea, hay una figura para estos minerales no concesibles o estas sustancias no concesibles, que son estos famosos contratos especiales de operación. El marco legal, como les decía, acá lo importante es que en 1982 que se establece este concepto de concesión plena, que es complejísimo, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que el proceso concesional que se establece en el Código de Minería es un proceso que se hace en juzgado ordinario, en juzgados de policía local, que no tiene o tiene un bajo proceso técnico de adquirir un derecho, por ejemplo, de exploración o explotación. ¿Y qué nos ha pasado? Que gran parte de Chile está concesionado, o sea, tenemos un 90% de Antofagasta y de Calama concesionado. Entonces, cuando queremos hacer vocaciones productivas, diversificación, no, tenemos el 90% de la superficie del territorio de Antofagasta y de Atacama concesionado para fines mineros. Y lo más complejo de todo es que con esta ley orgánica de concesiones mineras, el concepto de concesión plena es que uno pasa a ser patrimonial este derecho de explotación. O sea, yo lo puedo vender, lo puedo transar, lo puedo heredar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un contrasentido a cualquier modelo concesional. Los modelos concesionales habitualmente lo que hacen es tener una temporalidad razonable que permita recuperar inversión y que permita también generar los procesos productivos, pero no para la eternidad. Entonces, esta ley de concesiones ha permitido que exista un poco de especulación. Tenemos hasta el sur de Chile concesionado, cuando en algún momento se quiso hacer Hidroaicén, gran parte de las líneas de transmisión que estaban desde Aysén hasta el norte de Chile para poder abastecer de energía al sector minero, tenía que ver con concesiones mineras. O sea, hay un uso que no tiene que ver necesariamente con minería y claramente hay mineros de papel especulando con estos derechos de propiedad. Esto es algo que se tiene que discutir en Chile, se tiene que cambiar evidentemente. Eh, en el 2011 se promulga la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras. Yo creo que acá Henry les comentó a propósito de esto, no es retroactiva, o sea, re- ¿qué es lo que hacen de manera muy general la ley de cierre? Obliga a que cualquier iniciativa del 2012 en adelante que quiera operar en Chile
tiene que tener un plan de cierre financiado, ¿en cierto modo? Asegura que cualquier operación minera tenga un plan de cierre financiado. Eh, en algún momento se dejaba una boleta de garantía, ahora se están generando innovaciones para que los seguros puedan entrar dentro de este proceso, con todo lo riesgoso que pueden ser los seguros. Tengan presente que estas son pasivos que quedan a perpetuidad en los territorios. Y acá hay una falencia sin duda, porque en Chile no existe una ley de pasivos ambientales mineros, sino esta ley que cierra del 2012 en adelante, pero del 2012 hacia atrás tenemos mucha faena abandonada, relave abandonado, contaminando gente. Los relaves contienen arsénico, mercurio, o sea, son contaminantes cancerígenos para la salud humana. Entonces, claramente es un problema. Pero aquí yo creo que Henry les comentó a propósito de este tema de los relaves y de las faenas y de los pasivos ambientales mineros. Recientemente, en el año 2024, entra en vigencia el royalty. eh, el- la- Después de mucho tiempo, de siglos de explotación minera, tenemos por primera vez un royalty que se cobra en Chile, que tiene dos cosas relevantes. Una, que tiene una estructura de cobro que tiene dos dimensiones. Tiene un cobro, una tasa plana de un 1% y tiene una tasa que va aumentando progresiva, eh, que se cobra dependiendo del margen operacional del proceso minero cuprífero, ojo, porque es un impuesto que se le cobra solamente al cobre. Entonces, a medida que va aumentando el margen operacional, hay una tasa variable que va cobrando para poder capturar ese mayor ingreso, y por parte pareja a todos se le cobra una tasa plana de un 1%, independiente eh, que tengan un margen operacional o no, que tengan utilidad o no. Y eso es importante, o sea, no es lo que esperábamos. A propósito, de hecho, el proyecto de ley en el 2018 ingresó, mire, 2018, y se aprobó el 2023, o sea, tuvo más de 5 años de discusión. Eh, la propuesta era un 3% y quedamos en un 1% de tasa plana. Y lo otro relevante que tiene este royalty es que saca a la ley, porque el impuesto específico a la actividad minera estaba dentro de la ley de renta. Se genera una ley específica para la industria minera y genera una distribución subnacional, que eso en Chile no existía. En Perú está el canon minero hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el cobro del royalty va al gobierno central, sino que también se distribuye en las comunas mineras y en aquellas comunas que tienen menores ingresos, con algunos fondos que establece este royalty. ¿Cuál es el marco institucional sectorial? Nosotros tenemos un Ministerio de Minería, que es el organismo, como así como todos los ministerios, encargado de la política, planes y programas. Este ministerio es bastante débil dentro de otros ministerios, tiene muy bajo presupuesto, a pesar de que sea uno de los sectores de mayor inversión y de mayores exportaciones en el país. Es un ministerio muy bajo. Eso es una señal política, muy reducido en términos de financiamiento y de personas técnicas. Y este ministerio tiene dos unidades técnicas que son relevantes. Una es SENAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que el responsable tiene dos dimensiones de trabajo en la EGM, lo geológico y lo minero, ¿ya? Claramente tiene toda la información geológica del país en términos mineros, está encargada de registrar la producción minera, participa también en los procesos de otorgamiento de concesiones. No es decidor su participación, pero sí participa cuando se hacen los planos y las solicitudes, por ejemplo, en los pedimentos para poder hacer concesiones. También está encargado de todo el proceso de fiscalizar la seguridad minera y también los planes de cierre, los famosos planes de cierre que se establece con la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras. Genera harta información, pero sin duda le falta capacidades en términos de financiamiento para poder tener mayor personal. Y el otro ente que es bastante reconocido a nivel latinoamericano es la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco,
es el brazo técnico del Ministerio de Minería, es el brazo de estudio. Cochilco inicialmente provee de información minera para la toma de decisiones, pero también tiene ciertas competencias fiscalizadoras, por ejemplo, es el ente que fiscaliza a las empresas estatales, fiscaliza Codelco, ANAMI, ANAP, y también, por sobre todo, es el ente que está encargado de fiscalizar las exportaciones mineras, las exportaciones de cobre. Y ese yo diría que es uno de los roles fundamentales. Cochilco administra el famoso SEM, que se llama Sistema de Exportaciones Mineras, que junto a aduana hacen un control físico, aduana es el control físico y Cochilco hace el control de valores de las exportaciones mineras del país, de las exportaciones de concentrado. Y articuladamente con el Servicio de Impuesto Interno hacen el cobro de estos impuestos. ¿Ya? En cierto modo les cuento que esta es la institucionalidad sectorial que conversa con otras instituciones que son de un carácter más transversal como aduana y el Servicio de Impuesto Interno. También hay otros organismos que fiscalizan la actividad que se lo puede dejar Antonio, que es la dirección, la famosa DGA, Dirección General de Agua, está el Ministerio de Medio Ambiente a través del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Y con esto termino. No sé cómo voy, Javiera, si me queda algo de tiempo o lo hago muy Súper bien, te cortito. quedan unos 3 minutos, Tel, así que dale nomás. Mira, ni que lo hubiera preparado. Perfecto. Quería hablar con un poco de esta discusión de gobernanza, cuando hablábamos de este aspecto que no era meramente institucional, que ya se los mostré, sino que también tiene que ver con la dimensión cultural. En Chile se habla mucho que somos un país minero, Chile país minero, el sueldo de Chile, que se instaura en los años 70 esa lógica, o sea, no es una mirada de las derechas, sino que de Chile en general. Esta lógica del sueldo minero, cobre para Chile, que vienen de hecho, todos estos movimientos como el litio para Chile, cobre para Chile, vienen de estas izquierdas más tradicionales de recuperar el principal elemento de valor para la política social. O sea, hay una identidad dentro de esto, eh, pero por sobre todo quería comentarles que hay actores claves dentro de la discusión minera en el país. Eh, Tenemos a la principal productora de cobre del mundo, o sea, que es Codelco, que se crea en el año 76 y es esta empresa estatal que agrupa gran parte de la nacionalización del cobre, que tiene 7 divisiones, como les mencionaba, el Distrito Norte, en donde está Chuquicamata, que es una de las principales yacimientos mineros de Chile y del mundo también. Está Chuquicamata, está Ministro Ale, la minera Gaby, está Radomiro Tomic, que todo eso Codelco lo llama como el Distrito Norte. Si nos vamos más para el centro, está la División Salvador, la famosa División Salvador, que era la que vertía los relaves a Chañaral. No sé si se acuerdan de eso, que en algún momento el presidente Lago se bañó en los relaves de Chañaral diciendo que no estaba contaminado. Eh, y más en el centro tenemos acá en la quinta de una producción birregional, está Andina, que, que claramente ha tenido ciertos cuestionamientos con el impacto que generan los glaciares altoandinos. Uno de los proyectos más problemáticos de Andina fue Andina 244. Eh, y ya la operación más centro-sur que tenemos, o que tiene Codelco, es el Teniente, que es uno de los principales yacimientos de Codelco, de hecho, y de los más antiguos. Eh, La empresa y Codelco cumple un rol, o sea, acá hay un tema importante, porque las empresas, si se dan cuenta, gran parte de los países que tienen recursos estratégicos tienen empresas estatales. Y no es porque tengan una vocación de izquierda o estatista, sino porque las empresas estatales cumplen funciones. Cumplen funciones como de generar ciertas directrices, modelos de producción de mercado, entregar información de mercado para la toma de decisiones. Lamentablemente Codelco era muy importante en algún momento y con el proceso del neoliberal que vivió Chile de los 90
ni siquiera la dictadura de los 90 hasta ahora, Codelco ha ido perdiendo fuerza. Actualmente representa en promedio, yo creo que en los últimos 10 años, el 30% de la producción de cobre. El 70% lo tiene la gran minería privada de cobre. Y ahí les hablo un poco de los gremios, el Consejo Minero, Sonami. El 70% de la producción lo tiene la minería privada. No obstante así, igual sigue siendo un actor relevante. Con el actual gobierno del presidente Kass, eh, Codelco, o sea, las empresas estatales pueden sufrir algunos bemoles. De hecho, Codelco tiene estas 7 operaciones, pero también tienen sociedades. Por ejemplo, tiene participación accionaria en el Abra, en Anglosur, en el proyecto Anglo American. Eh, tiene participación accionaria y ya se está hablando de que se van a vender esas participaciones accionarias. Siempre se ha querido, la derecha ha querido privatizar Codelco, con todo el rol que cumple Codelco. Es uno de los principales, o sea, si bien produce el 30% de la producción cuprífera, aporta el 50% de los aportes fiscales que realiza la minería del cobre. O sea, produce el 30 y aporta el 50. Claramente por su estructura, las empresas estatales aportan más, más, permiten que los estados recuperen más renta de las explotaciones mineras. Eh, Enami, Enami es un modelo que financieramente no ha tenido un buen rendimiento, la empresa nacional minera. Enami principalmente lo que hace es cumplir un rol de ordenar la pequeña y mediana minería en Chile y ayudarla a comercializar ese cobre. Entonces, en cierto modo, hay otros países, por ejemplo, como Bolivia, en Perú, en Colombia, en donde existe pequeña minería artesanal, ilegal e inclusive criminal, que finalmente tiene tomado ciertos poblados en la Amazonía, por ejemplo, en Colombia, o en la Amazonía, inclusive también en Perú y en Bolivia. Entonces, finalmente que exista un ente estatal que ordene la pequeña y mediana minería. Bueno, en Chile la pequeña y mediana minería no es tan pequeña. Nosotros en nuestro país tenemos mega minería. Eso hay que entenderlo, que por eso hay mega impactos también. La, eh, lo que- Imagínense que la gran minería representa el 97% de la producción, la pequeña y mediana de cobre. La pequeña y mediana minería representa aproximadamente entre el 3 y el 4% de la producción de cobre. No obstante, igual es significativa por el nivel productivo que tiene el país. Y en ese sentido, ENAMI cumple este rol de articular a esta minería, de ponerla en el comercio global, como es una empresa comercializadora principalmente. Y acá yo agregué a Corfo, que no es una empresa del Estado, es un organismo público-privado que depende del Ministerio de Economía. Estas figuras de agencia, aunque parece que no tiene una figura legal de agencia, pero tiene un orden, tiene una estructura público-privada con una orientación pública. Y lo puse acá porque, como bien sabemos, Corfo es el que ha estado con las pertenencias de litio en el Salar de Atacama. Entonces, y el que generó las primeras sociedades nacional del litio y el MinSal, que son las actuales operaciones de SQM y Albemarle, el que ha estado a cargo de la discusión de los contratos para explotar el litio, etcétera. Entonces ha cumplido un rol relevante dentro de este marco público estatal en la minería del país. Y los gremios acá, el más antiguo, 1883, más de 100 años, está la Sociedad Nacional de Minería, muy vinculada a la derecha más dura de Chile. Agrupa a más de 70 empresas, principalmente la pequeña, acá están todas, las grandes, las pequeñas y las medianas, pero principalmente la pequeña y la mediana, y de manera muy incidente en la política pública. En el diseño de política estuvieron muy atentos y muy incidentes, por ejemplo, en la creación de la SPAP, del, 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 del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en Chile. Y el Consejo Minero, que es más conocido. El Consejo Minero es más reciente, es del año 97,
eh, pero agrupa más del 90, o sea, el Consejo Minero tiene 19 empresas que la gran minería privada de Chile, y esas 19 empresas representan más del 90% de la producción del cobre. De hecho, Codelco está dentro del Consejo Minero. SQM está dentro del Consejo Minero. Es un actor importante en el lobby minero para la creación de leyes. Ha estado en la discusión, por ejemplo, de la reforma del CEIA, ha estado en la discusión del royalty presente. Ahora actualmente se está generando una innovación para las patentes mineras. Eh, es un gremio que genera mucho lobby e incide mucho dentro de la política pública en general, no solamente sectorial, sino también la política pública que regula al sector y a otros sectores también. Eh, eh, y acá termino. Así que le doy el paso a, a Antonio para que les siga contando un poco más de la institucionalidad ambiental. Voy a dejar Gracias, de, Telje. de compartir. Ah, ya dejé de compartir, creo. Perfecto. Eh, Déjame ver que esté todo andando también con mi presentación. Ya. Tun, tun. Ya, me confirman que ven la presentación, ¿no? Que es la misma slide en la que Vemos quedó la presentación. Telje. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos quienes nos acompañan en este curso. También me hago parte de las palabras que les comentaba Telje sobre la importancia que tiene esta instancia de aprendizaje mutuo y de divulgación sobre perspectivas críticas de la minería en Chile, particularmente por la ausencia de articulaciones como esta que existe en el país. Nosotros estamos más acostumbrados a poder ver eh, posiciones mucho más claras y críticas en otros tipos de actividades industriales con efectos ambientales en Chile, eh, pero particularmente para la minería, y considerando la historia de impactos ambientales que se han ido acumulando en nuestro territorio nacional. Esto es una temática que tiene alta relevancia, y que creemos requiere una revisión y un análisis un poco más profundo respecto de qué, cómo, cuándo, qué está pasando con la minería y cuál es el panorama que el contexto de la transición energética y el aumento de la demanda de los minerales críticos genera para nuestro territorio. Yo particularmente voy a tratar de unir, y esta quizás es la tarea más difícil de esta parte del curso que hemos armado, para mí al menos, es la unión entre la dimensión ambiental, institucional y minera, ¿no? ¿Qué, cómo y cuándo se decide si un proyecto en Chile se puede desarrollar? ¿Bajo qué condiciones se puede desarrollar? Entonces, la idea es que podamos concentrarnos particularmente en el instrumento de gestión más relevante, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuáles son sus relaciones con la minería, y a partir de ahí la idea es que podamos hacer una revisión de un caso que espero les sea de interés, ¿no? Lo primero es que aquí hay un cruce entre lo que históricamente en Chile, desde la dictación del Código de Minería en 1887, si mal no recuerdo, eh, es que existe otra rama del derecho que viene a abordar la intervención antrópica en los sistemas físicos que nosotros habitamos y que conocemos más generalmente como medio ambiente, ¿no? Podríamos decir que entre la regulación minera y la regulación ambiental existen un siglo de diferencia. Y ese siglo de diferencia se explica por distintas razones. Por una parte, porque en gran parte del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la humanidad, o
más bien el pensamiento occidental abordó y gestionó, decidió sobre los componentes ambientales y particularmente sobre los minerales de una manera utilitaria, de una manera poco material, en el sentido de que siempre tiende hacia un crecimiento infinito y con poca atención a los efectos y las consecuencias que estas operaciones van generando, ¿no? A partir de eso, lo que cabría reconstruir es cómo, a partir de la creación de una institucionalidad ambiental, podemos incorporar o se han modificado y se han actualizado los marcos de toma de decisión sobre los proyectos ambientales en Chile, ¿no? En ese sentido, la ley 19.300, que es la que establece el instrumento de gestión del sistema de evaluación de impacto ambiental, junto con otras leyes que vamos a observar, constituyen el primer hito a partir del cual el Estado de Chile se obliga a garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y promover la protección o la conservación del patrimonio ambiental. ¿Quiere decir esto que la garantía fundamental reconocida en la Constitución del 80 prohíbe cualquier actividad que genera contaminación? Pues ciertamente no. Lo que está estableciendo son condiciones de legalidad y de legitimidad para esas intervenciones en un territorio, ¿no? Y a partir de eso, entonces, es que el sistema de evaluación de impacto ambiental toma tanta relevancia, ¿no? Es el método por el cual, en términos institucionales, un Estado termina de adoptar una decisión en torno al desarrollo de una actividad que tiene efectos en el sistema en el que se va a instalar, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con este marco institucional? Desde el año 94, que es la promulgación de la ley 19.300, hasta las últimas promulgaciones que podríamos mencionar, particularmente la ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hemos tenido un corto pero intenso recorrido para poder constituir cómo vamos a tomar decisiones, ¿no? Y esto se ha manifestado en la siguiente estructura institucional. Y aquí hay algo importante que yo quisiera como remarcar. Como hay una diferencia histórica en el desarrollo y la creación de organismos del Estado que regulan ciertos componentes ambientales, ¿no? El Cernageomín, de lo que bien hablaba Telge, evidentemente es el organismo público del Estado que está a cargo de la discusión sobre minería y recursos geológicos, la Dirección General de Agua, del Agua, actualmente CONAF, bueno, en un inicio de los bosques y al día de hoy de las áreas protegidas todavía, ¿no? Ya sabemos algunas de las decisiones que ha tomado este gobierno respecto del SBAP. Todavía nos falta de enterarnos de algunas. Eh, y así, Cernapesca y así una sumatoria de distintos organismos que atienden una dimensión de las problemáticas sociales sobre esta materia. En ese contexto o en ese sentido, lo que hace la institucionalidad ambiental es tratar de articular y coordinar los distintos componentes ambientales en un sistema, ¿no? Y esto también asociado a una complejización de la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas que también se puede observar en la historia de la discusión de la ecología como disciplina. En ese sentido, este marco institucional ambiental contiene a un Ministerio del Medio Ambiente que está a cargo de la creación de algunos instrumentos de gestión ambiental, como pueden ser las normas de calidad primaria o secundaria, los planes de prevención y descontaminación, entre otras cosas, pero en general se preocupa de la política ambiental chilena, ¿no? Y de algunos instrumentos relativos a la contaminación, como ya les he comentado. Por otra parte, tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental,
que es el órgano que está a cargo de administrar y gestionar el sistema de evaluación de impacto ambiental, al que nos vamos a dedicar con mayor profundidad en la clase de hoy. Y también contamos con la Superintendencia del Medio Ambiente, que es un órgano de la Administración del Estado a cargo de fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Tenemos la resolución de calificación ambiental, las normas de emisión, las normas de calidad ambiental, los planes de prevención y descontaminación. Quien debería asegurarse de que estas actividades se desarrollan conforme a lo ordenado en los instrumentos es la Superintendencia del Medio Ambiente. Por otra parte, tenemos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que no nos vamos a detener al día de hoy en eso, pero debería asumir la administración y gestión de las áreas protegidas de parte del Estado y debería existir una transferencia de personal y recursos desde CONAF hasta este nuevo servicio público. Respecto de la implementación de este servicio público, al día de hoy nos encontramos en un gran debate relacionado a el retiro de los decretos por parte de la administración entrante, de la toma de razón de Contraloría de los reglamentos que permiten el funcionamiento del SBAP. Es decir, sin esos reglamentos, el SBAP básicamente no puede declarar áreas degradadas, no puede declarar planes de restauración, ni una serie de nuevos instrumentos que estaban incorporados en la ley 21.600. Y por último, tenemos a los tribunales ambientales, que en términos generales, y para poder simplificarlo, tienen dos grandes funciones. La primera, que creo que es la más fácil de comprender, es el tribunal que conoce sobre las demandas de daño ambiental. Es decir, si alguien tiene o es víctima o constata la existencia o el desarrollo de una afectación grave a un ecosistema, tiene que preparar una demanda judicial ante el Tribunal Ambiental, que lo va a conocer y lo va a dirimir y va a determinar las medidas de restauración que sean procedentes. La segunda competencia o la segunda facultad más relevante del Tribunal Ambiental es algo bien concreto, que es controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado. Y con esto nos referimos al Ministerio del Medio Ambiente, a la Superintendencia del Medio Ambiente o al Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En el diseño de los tribunales ambientales existe una desconfianza por parte del legislador de la administración. Existe una desconfianza de la intervención del Estado respecto de actividades de privados, ¿no? Y por ende, existe un órgano intermedio que viene a algo así como a controlar que la intervención del Estado en materia pública se rige bajo ciertos estándares y parámetros legales que el tribunal controla. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes a tener en consideración respecto del marco institucional. Me voy a saltar esto porque en verdad quiero avanzar a poder entender esta idea de los instrumentos de gestión, ¿no? Que es algo de lo cual muy probablemente se van a escuchar harto para quienes están más vinculados a las temáticas ambientales. Vamos a hablar harto de eso también a propósito del SEIA, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental es el instrumento. ¿Qué quiere decir esto? La ley, o más bien, cuando la Constitución nos dice que se asegura el derecho a vivir, el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que ha generado a nivel legal es que el Congreso tiene que crear los instrumentos a través del cual el Estado va a asegurar este derecho, los instrumentos a través del cual el Estado va a intervenir en la vida pública, ¿no? En primer lugar, cuando se creó la ley 19.300, se crearon los instrumentos de gestión ambiental, muy particularmente los que ustedes ven ahí, salvo la ley RED, que es una agregación de una ley posterior. Posteriormente, con la dictación de la ley 21.455, que refiere a la ley marco de cambio climático, se crearon los instrumentos de gestión climática,
las contribuciones nacionalmente determinadas, la estrategia climática de largo plazo, los planes de acción regional o comunal de cambio climático, los planes de adaptación y mitigación, entre otras materias. Y la Ley 21.600 lo que crea son instrumentos de gestión de la biodiversidad, las áreas protegidas, los planes de manejo, los programas de recuperación, conservación y gestión de especies amenazadas, los sistemas de monitoreo e información, entre otras cosas. Estos instrumentos son los mecanismos por el cual el Estado interviene, ¿no? Y eso creo que es lo relevante. Tratando de aterrizarlo muy particularmente al sistema de evaluación de impacto ambiental, en términos formales y estrictos, tendríamos que decir un poco lo que dice acá, que es un procedimiento administrativo, es decir, es el proceso por el cual el Estado toma una decisión, la cual es verificar que una actividad o proyecto se ajusta a la legalidad. Es decir, que no genera impactos significativos en variables ambientales o que si las genera, está incorporando las medidas de mitigación, compensación y reparación de los impactos ambientales que va a generar. Vale decir, o para tratar de ponerlo en simple, el sistema de evaluación de impacto ambiental es la forma por el cual el Estado habilita el desarrollo de una actividad susceptible de generar impactos. ¿Qué quiere decir esto? Primero es que en términos ideales, tenemos que tratar de prevenir antes que lamentar, ¿no? Y por eso hablamos de un principio preventivo y precautorio, porque las medidas se condicionan por una especie de predicción. ¿Cuál es esta predicción? Una evaluación ambiental lo que necesita es que usted diga, ok, voy a generar eh, no sé, una industria que va a tener una caldera, esa caldera va a emitir ciertos niveles de contaminantes, esos niveles de contaminantes se van a sentar en esto y en estos lugares, y si eso pasa, se genera o no se genera un impacto significativo, ¿no? La idea entonces es poder anticipar cuáles van a ser las variaciones en el medio ambiente que se van a generar por parte de un proyecto y que en ese caso se adopten las medidas que son necesarias, ¿no? Es un procedimiento que termina con lo que las personas que nos dedicamos al derecho denominamos un acto administrativo complejo. Para ponerlo en simple, un acto administrativo es una decisión formal del Estado, pero es complejo porque requiere el pronunciamiento de todos los órganos sectoriales que tienen competencia. Es decir, si esto va a modificar un canal de agua, tiene que participar la Dirección de Obra Hidráulica. Si va a tocar una fuente de agua, tiene que participar la Dirección General de Agua. Si va a generar algún tipo de afectación a la salud pública, tiene que participar la Seremi de Salud. Si se va a emplazar en un territorio, tiene que participar la delegación provincial, tienen que participar los gobiernos locales o los municipios, eh, y así una sumatoria de elementos. Por eso es un instrumento complejo y además es un instrumento altamente técnico, ¿no? Eh, por lo cual, o a través del cual, se determina si un proyecto cumple o no con el derecho. Básicamente, esa es la función del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y participan, en términos observados desde el Estado, el Servicio de Evaluación Ambiental que administra, es decir, les pide a los órganos que participen en los tiempos y formas señalados, avanza en la tramitación, determina el cierre de ciertos procesos de etapas que vamos a observar ahora y también participan, lo que en jerga abogadil, y nos van a disculpar a todos los abogados que hablan en esta forma, eh, participan los OAECAS. ¿Qué significa OAECAS? Bueno, lo ven acá en la parte de abajo de mi pantalla. Los órganos o los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental. OAEK. Verán que los abogados no son muy ingeniosos para estas cosas.
Luego, hay algo que es muy importante, quizás aquí me equivoqué en el orden de la presentación. Ya voy a volver a esto. ¿Qué se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿No? Se evalúan dos cosas. Lo primero es un listado de actividades. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes algún día quisieran observar, déjenme compartirles una... perdón. Si algún día ustedes quisieran navegar sobre esta materia, podrán observar en el link que les acabo de compartir, eh, en el artículo 10º de esta ley, que es la ley 19.300, se encuentra un listado o lo que se conoce como tipologías de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Proyectos que a partir del cual deben ingresar obligatoriamente a una evaluación, a una predicción de su impacto. Verán también que existen una serie de actividades que no necesariamente dicen una concesión acuícola, no sé, una faena minera, una faena de refinería, ¿no? Sino que más bien de lo que habla el artículo 10º es de tipos de cosas que se deben evaluar, como por ejemplo, acueductos o embalses, líneas de transmisión, centrales de generación de energía, eh, puertos, navegación o líneas de ferrocarril, oleoductos. Ahora últimamente con la creación con la dictación de la nueva ley de desaladoras, plantas desaladoras, actividades que se generen dentro de áreas protegidas. ¿Por qué estoy dándome este momento para poder detallarlo? Bueno, porque la actividad minera en Chile no necesariamente entra solo por una causal, por un tipo de actividad, sino que entra por distintas cosas porque la infraestructura minera requiere de distintas cosas, ¿no? Y esto lo podrán recordar bien a propósito de las clases que nos hizo la profesora Ingrid Garcés. La lixiviación y la oxidación de los cátodos de cobre requiere de un proceso industrial que comprende extracción de agua, que comprende la creación de un tranque de relave en ciertos lugares, que se puede percolar por los suelos, entre otras cosas. Luego, deberíamos identificar eh, los impactos, ¿no? Y ahí es lo que ya uno podría observar en el artículo 11, que tiene 7 categorías de impactos que se van a considerar significativos, ¿no? Ya sea porque se generan impactos o riesgos a la salud, y ahí le agradezco enormemente a Hernán que les comparta directamente el texto, así que gracias Hernán. Los efectos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales, reasentamiento o afectaciones a los grupos humanos y sus sistemas de vida, cuando estos proyectos se localizan cerca o en un área protegida, y o se generan alteraciones al valor antropológico, arqueológico o al patrimonio cultural de ciertos territorios, ¿no? ¿Por qué toda esta distinción? Bueno, porque estos efectos significativos lo que nos dicen es como, ok, si usted quiere realizar una actividad y va a generar alguno de estos efectos, lo que tiene que hacer es mitigar, compensar o reparar en ese orden. ¿Cuál es el problema? Y aquí ya entramos en materia más fina, ¿no? En Chile, bueno, por último, si usted cumple o su actividad genera alguno de estos efectos, tiene que ser evaluado por un estudio de impacto ambiental, ¿no? El estudio de impacto ambiental, a diferencia de la declaración, es un proceso más complejo
que requiere más información, entre ellas la construcción de una línea de base, es decir, cuál es el estado del medio ambiente antes de la operación y cuál va a ser el estado posterior. Tiene que generar un mecanismo de seguimiento de las variables ambientales y tiene que generar las medidas de mitigación, compensación o reparación. La declaración de impacto ambiental es, como su nombre lo dice, una mera declaración jurada. Lo que yo estoy diciendo con la declaración es, mi actividad, que está listada en el artículo 10, no genera impactos significativos y por ende yo no debo incorporar medidas de mitigación, reparación o compensación. ¿Cuál es el problema? Y este es un problema que se vive muy generalmente y muy intensamente en la minería en Chile. A nivel general, el 96% de los recursos, de los proyectos que se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental se evalúan por declaración. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos líneas de base. Además, implica que en ese 96% de los casos, la participación ciudadana no es obligatoria, sino que se debe solicitar. Es decir, si no hay una comunidad, no hay organizaciones de la sociedad civil pendientes de la apertura de estos procesos, nadie va a estar gestionando o insistiendo en que se abra un espacio de participación para que las personas puedan dar cuenta de sus opiniones, de su información o de solicitar eh, que la información del proyecto sea clara. Y este sistema, como bien les decía, como es un proceso, es un procedimiento, puede funcionar en la siguiente estructura o diagrama. Cuando uno ingresa por estudio o declaración, el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa que se cumplan todos los requisitos mínimos legales para que este proyecto ingrese. Se abre la etapa de admisibilidad y de evaluación, es decir, el SEA contacta y envía un oficio a todos los servicios públicos habido y por haber. Les pide, por favor, genere las observaciones que son de su competencia. Los servicios públicos observan y así podemos estar. Y el SEA le pide al titular, por favor, en un informe consolidado que se llama IXARA, por favor, responda a todas estas observaciones que han planteado los servicios públicos y estas observaciones que se han planteado en la participación ciudadana. Y el titular va a responder con algo que vamos a denominar adenda, es decir, toda la serie de respuestas y aclaraciones que el titular debía responder. Cuando ese proceso termina en una iteración constante, de a lo menos 2 o 3 veces, dependiendo del caso, vamos a tener y entrar derechamente a la evaluación. ¿Por qué evaluación? Porque el resultado de la resolución de calificación ambiental es que aprueba o rechaza el proyecto, ¿no? Aprueba, es decir, autoriza la ejecución del proyecto, o rechaza, es decir, niega que el proyecto se pueda desarrollar porque no cumple con la ley, simplemente. Y a partir de ahí se abren instancias de reclamación judicial, tanto para el titular del proyecto como para las personas que participan en las observaciones ciudadanas, ¿no? Esto también me lo voy a saltar porque creo que ya he podido hablar harto de esto y yo quisiera pasar a esta parte que me parece que también por el tiempo puede ser algo más entretenido. Eh, y Javiera, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Eh, Te voy a pedir que puedas pausar la grabación. No hay problema. Dame un segundo. Esta última parte que... Ok. No es sino otra cosa que constatar la escala y la magnitud de los efectos de la minería, ¿no? Y la pregunta que creo yo que se puede sostener a partir de esta evidencia, de esta dimensión y de esta comprensión de los efectos de la minería es a qué escala y para qué vamos a hacer esta transición, ¿no? Gran parte de estas discusiones también al día de hoy están asentadas en la transición energética. Por cierto que tenemos que salir de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial.
Pero dentro del concepto de transición energética al día de hoy se han incorporado también otras dimensiones u otras obligaciones eh, u otras condiciones de demanda, ¿no? Que es la industria bélica, armamentística, que es la seguridad nacional, que es los sistemas de domos de hierro, domos de oro que se establecen en Jerusalén o en Estados Unidos, y que a nuestro entender generan una distorsión de la necesidad de los minerales críticos, ¿no? Eh, y que permiten preguntarse efectivamente si esta transición está encaminada a asegurar condiciones de paz y a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan este planeta que compartimos, o si está destinada a reproducir mecanismos de desigualdad e injusticia que podemos constatar en los territorios. Y con esto, Javiera, te devuelvo la palabra para que podamos hablar un poco y no sé, Tel, ya ahí si tú quisieras compartir algo de reflexiones finales y abrimos el espacio para preguntas, diálogos, críticas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. No, yo creo que vamos con el intercambio para recibir comentarios, reflexiones, y Sí, ahí vamos claro. sintetizando algunas ideas que sean relevantes para la y los que estén conectados. Agradecerle a Telge y Antonio por las excelentes presentaciones que pudimos presenciar, escuchar, aprender. Hubieron hartos comentarios en el chat. Ahora, si es que alguien tiene alguna pregunta o quisiera dar algún comentario, puede levantar la mano. Aún nos quedan 8 minutos antes de cerrar la sesión, así que para que aprovechemos el tiempo que va quedando. En el chat están agradeciendo harto, fueron comentando, pusieron algunos datos si es que de alguien es interés leer. Pero ahora hay unos minutos si es que alguien se anima a hacer preguntas. Siguen agradeciendo. Bueno, de todas maneras, si es que no hay preguntas, no sé si Antonio o Telge quieren cerrar de algún modo, si no ya nos podemos comenzar a despedir. Bueno, nos despedimos, agradecerles a Para, todos. Javi, yo creo que Tel y yo igual podemos Dale, hacer un pequeño cierre. dale, Ahí dale. dale, Eso. Tel, y yo te dejo a ti porque yo terminé de hablar hace poco, necesito tomar un poco de aire. Tomar aire, agua. Vania levantó la mano, no sé, Ahí, antes de sí, cerrar si quiere Vania. decir algo, Vania. Dale, Vania. Hola, ¿se escucha? Sí, Te escuchamos. Sí. Hola, me quedo dando vueltas algo que habló Telia, lo estoy diciendo bien. sí, sí, Sí. está bien. Que yo en la universidad tuve derecho minero y salí bastante decepcionada, como lo dije por ahí en la clase pasada. Y mi profesor decía que por la no concesibilidad del litio, nosotros ya estábamos tarde en lo que era la explotación del litio, pero que sí se explota. ¿Es por el contrato que mencionó? No, no, o sea, es que el litio tiene una particularidad que no es concesible. De hecho, dejó de ser concesible a partir del año 80, bueno, con la Constitución, pero el litio se declara de interés nacional en el año 79, porque eventualmente el uso del litio podría tener fines nucleares. Y en ese sentido se le otorga al presidente de la República el derecho de otorgar ciertos SEOL, pero previo del 79 que se declara de interés nacional, había otro código de minería que era de 1932, en donde el litio sí era concesible. Y de hecho hay pertenencias mineras que son de 1932 y no de 1982, en donde las que se explotan actualmente son pertenencias concesibles, pero afortunado, desafortunadamente, no sé cómo, depende de quién lo quiera mirar,
gran parte de las pertenencias que se constituyeron para efectos litíferos en el Salar de Atacama también se constituyeron en el Salar de Pedernales, en Maricunga, pertenencias litíferas. Fue Corfo. Corfo y empresas estatales, Enami también, Codelco también constituyó pertenencia. Y las que tienen mayor valor económico son las del Salar Atacama, y esas son las que Corfo posteriormente después creó empresas público-privadas, que fue la Sociedad Nacional del Litio, la SCL y el MinSal, en donde Corfo participaba con otros capitales privados, de los cuales entonces a la fecha Corfo fue saliendo de la sociedad, vendiendo su participación accionaria, y actualmente los controladores son SQM y Albemarle. Pero son pertenencias que en su momento fueron concesibles, que se están explotando. Lo que pasa es que todas las nuevas explotaciones no hay marco legal, o sea, hay marco legal que son los SEOL. Entonces, esas nuevas explotaciones se tienen que dar a través de esta competencia que tiene el presidente de la República, que claramente se la transfiere al Ministerio de Minería, que es el organismo técnico. Así que eso es lo que pasa. El Ah, marco legal de explotación litífera no es tan simple. O sea, hay pertenencias pre-79 y las que ya son más recientes, que son los famosos SEOL. Ahora, los SEOL tienen un montón de problemas, como les decía anteriormente. Porque de hecho pasó con algunos SEOL, que como hay gran parte del territorio nacional, hay pertenencias mineras que se constituyeron. Muchas de ellas ya tienen un controlador, y además hay lugares, los salares están, hay pertenencias. De hecho, el salar de Atacama está lleno de concesiones mineras de SQM. Algunas, de hecho, han existido litigios con el Estado de Chile por vulneración de derechos del Estado, producto de que se superponen a las mismas pertenencias que tiene Corfo. Entonces, eso va a pasar con los SEOL. Los SEOL probablemente se van a tener que construir por encima de otras concesiones que están dentro del marco legal del Código de Minería de 1982, que no es concesible el litio, pero que sí tiene el derecho de explotación. Entonces va a haber superposición de derechos. Entiendo que eso se está revisando, que el Ministerio de Minería contrató a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho, para que hiciera una evaluación institucional de esto. Y de hecho no es pública. Yo me acuerdo que la pedí por transparencia y no me la han pasado. No me han pasado para saber qué está pasando con eso, pero por lo menos en los seminarios del sector privado litífero se habla esto, y claramente van a haber controversias judiciales que pueden demorar años. ¿Sí? Piensa que es propiedad. Yo le dije, el concepto de concesión plena es patrimonial la cuestión. Entonces, no es llegar y que, porque yo tengo una concesión de papel, de cierto modo, que no está operando, y vienen, me ponen un SEOL encima, y yo claramente no voy a entregar la concesión así como así. Eh, eso, espero responder tu pregunta. Las actuales explotaciones tienen que ver con las concesiones que se otorgaron con el Código Minero de 1932. ya, muchas gracias. Sí quedó Ujú. clara la pregunta. Gracias, Telly. Eh, Ahí Hernán tiene la mano levantada para una pregunta y luego ya pasamos, después de la respuesta, a yo, las sí, pues reflexiones finales para ir quería dar cerrando. una arenga final, pero después de Hernán, tiene un comentario o pregunta, adelante. Sí, gracias. Hola a todos. Gracias, Telia y Antonio, por la exposición. Estuvo fabulosa. Y gracias, Javiera, por moderar, como siempre. Em, sí, no, a ver, como quedamos todos como helados con esta exposición, que fue muy geográfica y espacial. Yo por eso la aprecio tanto hoy. Em, pero también quería sí, yo quería aportar una reflexión más que nada. Yo no tengo una pregunta, porque la verdad que esto fue un montón de información que estoy como procesando y que absorbí muy gustosamente, por más dura que sea de digerir. Em, pero quería ofrecer una reflexión como para decir, ok, tenemos esto, ¿qué hacemos? O sea, por un lado quería volver a la primera clase de... Bárbara, Ay, ayúdame, Javi, ¿perdón? Bárbara Jerez. De Bárbara Ecología Jerez, política que, vimos. que explicó qué era la ecología política. Bueno, esta explicación, que especialmente la que hizo
Antonio al final mostrando el territorio, mostrando la faena, mostrando el agua, el tocopilla, etcétera. Eso es ecología política también, ¿verdad? Es un ejemplo muy bueno de ver cómo se territorializan estos procesos, más allá de las normas, de toda la parte legal. O sea, hay un impacto como en las comunidades, en los territorios, en los ecosistemas, etcétera. Eh, y con esa reflexión en mente, quería también decir como, ok, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo miramos al futuro? Eh, Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es colombiano, Arturo Escobar, eh, que es, digamos, amigote y del toque de Gudiñas, que es uruguayo, creo. Eh, y ellos han escrito un montón sobre esto y tienen un montón de papers que son súper un gran aporte en términos de cuáles son las contranarrativas que nosotros queremos generar para enfrentar las narrativas de transición justa, que es este puro tongo de continuar con el capitalismo desenfrenado y alimentar las máquinas de guerra, etcétera, etcétera. Y, y yo después de estar en San Pedro un buen tiempo estudiando, qué sé yo, conversando mucho, eh, yo creo que algo que sí puede aportar a las contranarrativas es imaginar cuáles son los futuros que queremos y cuáles son las alternativas económicas posibles al margen de la minería, ¿verdad? Porque además la minería también trata de limpiar su imagen como diciendo, oh, nosotros vamos a generar empleo, nosotros vamos a generar riqueza, y además como que tienen desplegado todo un sistema de blanqueo en que ay, le pasamos plata a los artesanos de aquí y a los indígenas de allá y a no sé quién. Al final, como que es un blanqueo constante de imagen. Entonces, por eso la narrativa de ese lado es tan fuerte. Pero cuando uno empieza a imaginar futuros alternativos a la minería o al extractivismo, ahí es cuando se empieza a asomar en el horizonte una posibilidad de desarrollo y ahí uno puede decir, ¿sabes qué? No me interesa tu fondo, no me interesa tu minería, no me interesan tus promesas. Nosotros tenemos un futuro mucho más brillante, interesante y beneficioso para todos en nuestra visión. Entonces, eso ya es un primer paso como de liberación ideológica, pero a la vez también un primer paso de liberación económica y liberación ecológica. Eso, muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Gracias a ti, Hernán. Tel y Yo, Antonio, yo, si quieren cerrar. yo doy la última palabra a Toto y después te dejo la... Lo mío es marketing más que nada. Yo los invito a seguir a Más que Minería, más que nada. Por lo menos los esfuerzos que estamos haciendo van en esa línea de generar nuevos horizontes, nuevas narrativas desde la sociedad civil. Hay que entender que el poder político y económico que tiene el sector minero es gigantesco, gigantesco. Las comunidades en el norte eh, vienen de historia familiar minera, de repente hay ciertos espacios de resistencia, pero hay una validación muy alta también del sector minero. Eh, 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 al- bueno, yo trato, o sea, yo de formación soy economista, llevo muchos años trabajando en Fundación Terram, que es una fundación ambiental, ya me he ambientalizado bastante, pero es complejo salir de un recurso tan relevante para el país como es la minería. Lo que hay que ver es cómo se pueden generar horizontes paulatinos y ciertas condiciones donde no se tiene que hacer y donde sí se puede hacer en qué términos. Yo creo que ahí tomando un poco el discurso de la buena gobernanza. Eh, Claramente hay que promover el derecho a decir no también, porque hay comunidades que no quieren, pero hay comunidades que quieren, que yo estaba ahí sentado y es como, sí, me va a transformar mi territorio, sí, pero yo vivo de esto y es su horizonte de vida y es complejísimo de repente entrar en esas discusiones desde la centralidad, desde Santiago. Eh, yo lo que los invito a que por lo menos sigan pendientes. Tenemos un proyecto de hacer esto algo un poco más formal, como dije, hacer un diplomado de estas fueron como clases magistrales de los contenidos que debería tener un diplomado. Disculpen si fue muy complejo todo lo que vimos hoy, porque finalmente enseñar la institucionalidad ambiental que regula la minería,
ver, por ejemplo, el tema de la consulta indígena, ver el tema de la transparencia en toda su plenitud, el tema de la tributación, que había una pregunta ahí, con el tema de los tributos y otras formas de no tributarias en donde uno puede capturar la renta, el concepto de renta, rentista, renta minera. Todas estas cosas nosotros las hemos ido viendo que es necesario generar de buena forma una alfabetización para crear nuevas narrativas. Pues sí, esa es como la lógica de Más que Minería y también el sentido de este curso. Entonces, no estamos cabeceando, estamos tratando de generar una propuesta académica que aborde todos estos temas de manera más comprensiva, extensiva, con análisis de casos. Todos los profesores y profesoras que han participado acá, la Ingrid, Bárbara y otros más, Antonio, hemos estado pensando en cómo crear una propuesta formativa. Esta es nuestra primera propuesta eh, y ver algo en donde ustedes puedan participar. Así que por lo menos ahí Javiera y Antonio, todos los interesados que estén acá, después les podemos, si generamos alguna propuesta académica, los podemos informar para ver si se interesan de seguir con estas líneas, po. Eh, es difícil, la lucha es compleja, la batalla es bastante compleja, estimado Hernán. Pero ya nos estamos articulando, eso es lo importante. Toto, te doy la palabra. Y me Y bueno, despido. gracias. Cuídate, Teri. Nos vemos. Eh, sí, yo también agradecerles la atención, el interés por estas materias, como bien se ha manifestado el día de hoy, estas son temáticas que son súper complejas en Chile. Eh, pero sí resueno con algo de lo que decía, bueno, de lo que hemos pasado por este curso, por estas 5 sesiones, un poco también de lo que nos decía Hernán, que yo creo que igual cuando uno se informa, solidariza, se organiza, conversa sobre estas situaciones con nuestros conocidos, se genera una empatía que a mi entender lo técnico, el lenguaje económico minero, y ahí me tendrás que perdonarte el genera una desafección muy profunda, ¿no? Y más allá de decir si es que la minería es buena o mala, yo no me siento moralmente en una posición para juzgarlo, ni para juzgar a los trabajadores o no de la minería. Lo que creo que este curso está buscando es posicionar la pregunta sobre quién soporta el costo de esta extracción y quién la ha soportado históricamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a continuar con ese modelo de asignación de costos o vamos a tratar de avanzar hacia un horizonte de justicia en donde nos hacemos cargo de las consecuencias de esta actividad? Yo creo que eso es un elemento que es bien importante tenerlo en consideración porque luchar contra lo decía un poco Tel ya a propósito de este concepto de Maristela Vampa, ¿no? Luchar contra el consenso de los commodities, lo que sería en Chile luchar contra el consenso del cobre o de la minería es súper complejo, eh, pero sí es necesario pensar cuál es el planeta, cuál es el territorio, cuál es el lugar que le vamos a dejar a las personas que vienen, ¿no? A los hijos de los hijos, a los nietos de los hijos. Y creo que toda esta discusión está orientada a poder reflexionar un poco más críticamente y así como los dejamos invitados a poder seguir el espacio de la mesa Más que Minería, también los dejamos invitados a poder seguir el trabajo de las distintas organizaciones que componen este curso, ¿no? Le haremos llegar más información si es que tenemos nuevas iniciativas y si es que logramos instalar este diplomado que esperamos construir para Chile y su gente. Y desde ya les dejo un abrazo y espero que nos encontremos pronto en los caminos. Así que un abrazo. Que tengan buena Muchas noche. gracias, Antonio y Telye. Bueno, recordarles a todos y todas que aún queda una sesión de este curso el próximo miércoles 1 de julio. La clase va a ser una revisión sobre casos de conflictos socioambientales relacionados a la minería y la va a impartir Ramón Balcázar, el director de Fundación Tanti. Así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora de siempre, 6:30. Y nuevamente agradecerle a Antonio, Telye por las excelentes presentaciones y a todos y todas por
su presencia y perseverancia en este curso de perspectivas críticas de la minería en Chile. Buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Buenas Bien. noches, muchas gracias. Chao.